En primer lugar, empezaremos por hablar del acuerdo que se adoptó en el Consejo General de nuestro partido, de Ciutadans, del pasado sábado, en el que se decidió modificar los estatutos del partido en el sentido de prohibir que ninguna persona que pueda estar imputada en un procedimiento de corrupción política pueda tener cargo público, ostentar un cargo público representando al partido, ni siquiera estar incluido en las listas electorales de Ciudadanos. Creemos que es una medida en estos momentos importante. Hay una gran desconfianza por parte de la ciudadanía respecto de la clase política. Llama mucho la atención que en unos tiempos como los que estamos, el segundo y el tercer problema de los ciudadanos, según diversas encuestas realizadas por organismos públicos, sean los políticos y la corrupción. Creemos que ante esta situación de desconfianza hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas que en algunos casos vayan incluso más allá de lo que podría señalar la lógica procesal, y hay que tomar medidas contundentes. Creemos que desde Ciudadanos estamos haciendo los deberes, y en ese sentido creemos que la adopción de esta modificación de estatutos por parte de nuestro Consejo General va a ir encaminada en esa vía de intentar que los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos. Al fin y al cabo, los representantes públicos somos los asalariados, los ciudadanos son los que pagan nuestro sueldo, y por lo tanto no podemos permitirnos que exista esa barrera, esa desconfianza que existe actualmente. Así, por tanto, el primer punto a comentar es esa decisión por la cual no podrá haber imputados por casos de corrupción política que formen parte de listas electorales de Ciutadans y, por supuesto, que sean cargos públicos ni cargos orgánicos del partido. Como segundo punto a comentar sería esta nueva encuesta que hemos tenido este fin de semana, de la cual nosotros extraemos tres conclusiones. La primera es que el separatismo ha tocado techo y empieza a desinflarse. Parece que todo este suflé separatista, que se ha alentado desde un partido con responsabilidades de gobierno, ha tocado ya techo, y que los ciudadanos empiezan a estar cansados de un proceso que solo lleva al enfrentamiento entre catalanes. Creemos que los datos de estas encuestas, de todas las que se van publicando, lo que demuestran es el fracaso del proceso separatista que inició el presidente Mas. Inició un proceso al que ya algunos decíamos en sus comienzos que no tenía salida, y eso se está demostrando. Pero el presidente Mas y el partido que lo sustenta, Convergencia, en vez de rectificar, lo que están haciendo es seguir hacia adelante, seguir avanzando en un callejón sin salida, huir hacia un muro. Eso no nos preocupa, es su problema. Realmente el problema de Cataluña es que en esa huida nos está arrastrando a todos los ciudadanos catalanes, nos está arrastrando hacia la fractura interna, hacia el enfrentamiento de unos catalanes con otros, hacia una división en bandos. Y creemos que esa es una actitud realmente muy irresponsable por parte de aquella persona, aquel cargo que debería liderar Cataluña, y por tanto poner sobre todo acento en aquello que une a los catalanes y trabajar por aquellos problemas reales de los catalanes, que hoy sin duda el principal es hacernos salir de la crisis económica en la que estamos. En vez de eso, Artur Mas y los partidos que lo apoyan siguen cabalgando hacia el callejón sin salida del separatismo. No hay posibilidad de rectificación, parece ser, a la altura del proceso en el que nos encontramos. La única salida posible la van a dar los ciudadanos catalanes, y será, en el momento en el que se pueda producir, echar a Mas del gobierno. La única salida
van a ser unas elecciones autonómicas en las que los ciudadanos de Cataluña participen masivamente y echen a ese dirigente irresponsable del Gobierno de Cataluña. Hay que trabajar y hay que crear un gobierno alternativo. Hay que crear un gobierno que trabaje en Cataluña para solucionar aquellos problemas que preocupan a los catalanes y que trabaje sobre todo por la unión de los ciudadanos catalanes y la unión de todos los ciudadanos españoles. A estas alturas queda claro que esa es la única salida. Unas elecciones autonómicas que algunos le llamarán elecciones plebiscitarias. En realidad, en esas elecciones, el único plebiscito es si Mas y Junqueras tienen que seguir gobernando Cataluña o no. Nosotros creemos que la salida es relevarlos de esa responsabilidad, que la salida es que los ciudadanos de Cataluña opten por un cambio de gobierno. Estas mismas encuestas demuestran que para esa alternativa, para ese cambio de gobierno, Ciudadanos está consolidándose como esa alternativa. Parece ser que esta encuesta abunda, igual que otras que se han publicado en los últimos tiempos, en que Ciudadanos es la cabeza de esa oposición al separatismo. Ciudadanos consolida su crecimiento y en este caso consolida también su posición como primera fuerza de la oposición, ya que Esquerra Republicana y CiU comparten proyecto y comparten prácticamente gobierno. Ya veremos si lo empiezan a hacer de una forma formal o no de aquí unos días. Eso entroncaría con el tercer punto que os quería comentar, del que quería hablar hoy, que es la polémica sobre la entrada o no de Esquerra Republicana en el Gobierno de Cataluña. Desde luego, Esquerra Republicana ya está gobernando en Cataluña desde hace muchos meses, desde hace un año. Esquerra Republicana de Cataluña está marcando las políticas que luego ejecuta el señor Mas y, por tanto, desde nuestro punto de vista, la entrada de Esquerra Republicana de Cataluña en el Gobierno lo único que haría sería aclarar la situación. La entrada de Esquerra Republicana lo único que haría sería desmontar esta especie de teatro en el que el líder de la oposición, el cap de la oposición en el Parlamento de Cataluña, realmente es el que está gobernando y es el que está marcando las políticas del Gobierno. Por lo tanto, creemos que sería saludable que la situación se aclarara y que efectivamente Esquerra Republicana dejara de esconderse y asumiera sus responsabilidades entrando en el Gobierno. Y que, por otro lado, también el señor Mas dejara de esconderse y quedara claro quién hace sus políticas y quién es su socio. El socio del señor Mas es el señor Junqueras, el mismo que está pactando una lista para las elecciones europeas con Bildu. No sabemos si al final los catalanes nos vamos a encontrar con que hay una lista para las elecciones europeas en la que estén juntos Bildu, Esquerra Republicana y Convergencia y Unión. La verdad es que sería la demostración de que Convergencia ha abandonado totalmente la centralidad de la política en Cataluña. Pero en todo caso, se produzca esta lista única estrambótica o no, lo que es cierto es que los socios del señor Mas, los socios de Convergencia y Unión, es decir, Esquerra Republicana con Cataluña, están pactando una lista electoral con Bildu. Esto, repito, demuestra la huida, la salida de la centralidad política de la propia Convergencia, cuyo socio preferente puede ser en unos meses socio de Bildu. Esto solamente acentúa lo que ya se vio en la famosa foto del acuerdo por la pregunta que vimos la semana pasada, en la que se veían quiénes son los socios del señor Mas en este proyecto, quién acompaña al señor Mas. El señor Mas está al lado de las CUP, de Esquerra y de Iniciativa. No sé si también al lado de Bildu a través de este pacto con Esquerra, pero esos son los socios del señor Mas. El señor Mas ha abandonado la centralidad política. Volviendo al tema de la encuesta, eso queda también reflejado en cómo le van las perspectivas electorales. Después de perder 12 escaños, sigue perdiendo, parece ser, apoyo electoral de una forma continuada.
Y esto es lógico cuando un partido que representaba, se suponía, la centralidad política en Cataluña, a las clases medias catalanas, ha abandonado totalmente esa centralidad, se ha lanzado al monte y ha adoptado como socios preferentes a partidos extremistas. También en este sentido, y hablando de esta huida de la centralidad y de este proceso hacia la independencia, hacer referencia a las declaraciones de Joan Rosell sobre el proceso independentista. Creemos que es bueno que representantes de la sociedad civil den la cara y se expresen y expresen sus opiniones sobre este proceso. En este caso, nosotros estamos totalmente de acuerdo con estas declaraciones en las que dice que transitar el camino hacia la independencia es una barbaridad. Y estamos especialmente de acuerdo con esta expresión porque no es que solo nos parezca que la independencia en sí es una barbaridad por un montón de argumentos que una y otra vez hemos expresado, sino que es la transición del propio camino, el recorrer este camino hacia la independencia, el poner este debate como único en el foco mediático político, solo eso ya es una barbaridad. Solamente centrar la vida política en ese debate, que es lo que ha hecho Convergencia y Unión en los últimos años, es lo que provoca perjuicios a la economía catalana y, por tanto, al modo de vida de sus ciudadanos. Solamente el debate provoca inseguridad jurídica, inseguridad económica y, por tanto, hace que inversores, que capital, que proyectos que podían radicarse aquí en Cataluña huyan de aquí y decidan establecerse en otros sitios ante esta falta de seguridad jurídica y, por tanto, seguridad económica. En este sentido, estamos totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor Rosell respecto a que este tránsito hacia una supuesta independencia, que nunca se va a producir, es una barbaridad y perjudica gravemente a los ciudadanos de Cataluña. Por mi parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta.